Quiero invitarte en este hermoso ambiente que me acompañes a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 y vamos a estar en el versículo 7 hasta el versículo 15 o 16. Volvemos a nuestra serie titulada Sobre Todo, en la cual hemos estado estudiando la carta a los Hebreos y aprendiendo lo que significa que Jesús es supremo sobre todas las cosas. La semana pasada tomamos un pequeño descanso de la serie porque celebramos que Cristo resucitó y regresamos a la historia de la crucifixión y de la tumba vacía. Pero hoy volvemos a nuestra serie. Nos queda el día de hoy, el próximo domingo, y estaremos cerrando esta serie en la carta a los Hebreos. Pero hoy nos encontramos en el versículo 7, Hebreos 13, versículo 7, y vamos a leer hasta el verso 16. Y cuando tú lo tengas puedes decir un fuerte amén. Y dice así la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Quiero hablarles en este día bajo el tema firmes porque Él no cambia. Firmes porque Él no cambia. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia. Y te damos gracias por tu palabra. Háblanos de una manera personal y directa. Y ayúdanos a reconocer que tenemos todo lo que necesitamos para permanecer firmes en nuestra fe. Si hay alguien que el día de hoy, Señor, se siente cansado, desilusionado, quizá con pocos motivos para adorarte, que hoy a la luz de las Escrituras sus ojos sean abiertos para comprender que tu verdad, que tu poder y que tu presencia son reales, que tú estás aquí en este momento y que nada nos hace falta. Tenemos todo lo que necesitamos para permanecer, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias por tu fidelidad. Y es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que pedimos estas cosas. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor, firmes porque Él no cambia. Hay una frase que dijo un filósofo griego en la antigüedad en una ocasión, y él dijo: el único constante en la vida es el cambio. La única garantía que tenemos en esta vida es que todo va a cambiar. Y si meditamos en esto por un momento, creo que podemos reconocer que hay mucha verdad en esta frase, porque la realidad es que todo debajo del sol cambia. Las estaciones cambian,
Las temporadas cambian, situaciones cambian, los planes cambian. Si vives en Texas, el clima cambia de minuto por minuto. Nosotros cambiamos, ¿sí o no? Todo en esta vida cambia. Quizá lo que sentías hace unos meses ya no lo sientes. Y lo que te afanaba un tiempo atrás ya no te preocupa. Han llegado nuevas preocupaciones. Quizá las cosas que te abrumaban ya no están presentes en tu mente, y las cosas que para ti eran prioridades ya no son tan importantes. Y yo creo que por esta realidad de que todo en la vida cambia, como seres humanos nos es difícil confiar en las cosas, confiar en las personas, porque estamos acostumbrados a la incertidumbre de que ahorita te sientes seguro, pero eso mañana puede cambiar. De que ahorita estás saludable, pero eso mañana puede cambiar. De que ahorita en tu presente haya una aparente estabilidad en tu vida, pero eso por momento puede cambiar. Entonces batallamos en confiar y sentir una plena seguridad o certidumbre en las cosas de la vida, porque si algo hemos aprendido, si algo nos ha enseñado la vida, es que todo puede cambiar. Pero el escritor en Hebreos capítulo 13 nos dice que cuando se trata de las cosas de Dios, sobre todo nuestra fe hacia Dios, no debemos vivir con esta misma inestabilidad emocional. No debemos vivir con esta misma falta de confianza como tenemos hacia otras personas o tenemos hacia el mañana, porque la vida es tan incierta. El escritor dice en contraste, cuando tú llegas a Dios, no tienes que vivir con incertidumbre, no tienes que vivir con inestabilidad, no tienes que sostener tu fe con cierto espacio abierto, como diciendo en cualquier momento esto me puede fallar, Dios me puede dejar. A lo contrario, el escritor dice, tú puedes confiar plenamente en Dios, simple y sencillamente porque Él no cambia. Porque en un mundo en el cual todo cambia, Dios es el constante perfecto. Y el escritor nos dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Toca al que está a tu lado y dile, Él no cambia. Díselo, anímalo. Dile, Jesús no cambia. Entonces el escritor dice, no debes limitar tu fe. Puedes confiar en Dios plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Puedes abrir tu corazón y confiar en Dios plenamente, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque Él no tiene flaquezas ni carencias, no se cansa, no tiene ayuda, no tiene consejeros, no hay quien le suma a Él valor. Él es el Todopoderoso. Tú puedes confiar en Él plenamente, y esta verdad de su naturaleza inmutable, de que Él no cambia, debe producir en nosotros una firmeza. ¿Qué debe producir en nosotros? Podemos estar firmes aunque nosotros cambiamos y el mañana es incierto. Podemos estar firmes aunque nuestras circunstancias estén fuera de nuestro alcance y nos falten muchas cosas. Podemos estar firmes aunque nos encontremos en un desierto o en medio de una tormenta. Podemos estar firmes aunque haya fuego debajo de nuestros pies y nubes sobre nuestra cabeza. Podemos estar firmes aunque todo debajo del sol cambie, porque aquel que está sentado en un trono más allá del sol es inmutable y Él no cambia, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la fuente de nuestra firmeza, de nuestra perseverancia. El escritor dice, es la realidad de que Dios no cambia. Este tema era muy importante y pertinente para estos judíos cristianos viviendo en el primer siglo, experimentando persecución, nadando, remando contra la corriente de una cultura que les decía, vuelve al judaísmo, a la antigua religión, vuelve a las prácticas de las cuales has salido, vuelve a aquello que está en el ayer. Y el escritor les dice, no, permanezcan, estén firmes, porque Jesús no ha cambiado. Él sigue estando sentado a la diestra de la majestad. Él es glorioso, Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Pueden confiar en Jesús. Y el escritor nos da
tres razones por las cuales tú y yo podemos estar firmes en esta realidad de que Jesús no cambia. Y aquí está la primera, vuelve conmigo, estamos en Hebreos capítulo 13 y volvemos al versículo 7. Y lo primero que nos enseña el escritor es que estás firme cuando conoces la verdad de Dios. El escritor nos dice, tú y yo podemos estar firmes porque conocemos la verdad. ¿Cuántos aquí conocen la verdad? Dice Hebreos 13 verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El escritor comienza diciéndonos que tú y yo hemos recibido algo. Y quiero que notes conmigo que cuando él describe esto en el versículo 7, no dice, tienen pastores que les enseñan la verdad solamente en un sentido presente, sino que él lo dice en un sentido pasado. Acordaos, ¿qué dice? De vuestros pastores que os han hablado la palabra de la verdad. Entonces, dicho de otra manera, él está diciendo, tú has recibido la verdad. Yo he recibido la verdad. No solo tenemos líderes espirituales que nos enseñan, sino que nos han enseñado y somos responsables por la verdad de Dios que hemos escuchado. El escritor dice, hemos recibido la verdad de Dios a través de voces fieles, y por eso él dice, acordaos de vuestros pastores. Dios nos ha dado líderes espirituales cuya labor principal es instruirnos en la sana doctrina y predicarnos la palabra de Dios y enseñarnos la verdad. Y el escritor dice, esto no es algo que tú y yo nos inventamos, esto no es algo que tú y yo podemos deducir al contemplar los cielos, porque tú puedes contemplar los cielos y los cielos te dan revelación general. ¿Qué clase de revelación te dan? O sea, tú contemplas los cielos y los cielos te dicen, hay un creador creativo, porque esto es demasiado bello y glorioso. Hay un creador creativo. Tú ves los mares, tú ves la tierra, tú ves aves del cielo y animales y bestias del campo. Tú dices, tiene que haber un creador. Tú ves una criatura, un bebé recién nacido y dices, esto es demasiado extraordinario, esto es un milagro. Tiene que haber un creador. La naturaleza y la creación te testifican de la gloria y la creatividad de Dios. Pero nadie jamás ha contemplado los cielos y los cielos le han dicho, hay un Salvador llamado Jesús, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, fue sepultado al tercer día, fue sepultado en una tumba, pero al tercer día resucitó, caminó entre los suyos y luego ascendió al Padre y traspasó no solo el velo de un templo, sino los cielos mismos, y está sentado a la diestra de la majestad e intercede por ti todos los días por aquellos que ama, y volverá pronto por ti. Los cielos no te cuentan eso. ¿Dónde aprendiste eso? En la palabra de Dios. Porque los cielos te dan revelación general, pero la palabra de Dios te revela la verdad de Jesús. Y el escritor dice, para esto Dios nos dio pastores, para predicarnos la palabra. No nos lo inventamos, no lo deduces al contemplar los cielos. Alguien te predicó la palabra, alguien te enseñó la verdad de Dios, alguien abrió las escrituras y te enseñó a comprender la verdad de Dios, y esa verdad de Dios ha transformado tu vida. Y el escritor dice, acordaos de vuestros pastores. No olvides esa labor. No olvides lo que ha sido depositado y sembrado en ti, porque eres responsable por esa verdad. Ya sea que al salir de este santuario tú te vayas a tu casa a vivir una vida piadosa, o te vayas al mundo a tomar, a fiestas, lo que sea, tú no puedes desdibujar de tu mente lo que tú has visto, y tú no puedes dejar de oír lo que oíste. La verdad de Dios está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad de Dios está en mí, y el escritor está diciendo, somos responsables por esa verdad. Podemos volver al mundo y pecar, pero ya no podemos pecar como antes, porque siempre habrá en nosotros una semilla sembrada de la verdad de la palabra de Dios, que está ahí depositada en nosotros, recordándonos, tú no fuiste creado para esto. Tú has probado la verdad, tú has probado la libertad y la vida. Tú sabes dónde está la casa de tu Padre. Y esa verdad está en ti, porque la palabra de Dios, ayuda a mi iglesia, no vuelve
vacía. Donde quiera que la palabra de Dios es sembrada, la palabra de Dios va a producir. ¿Quién le puede decir hoy al Espíritu Santo: Señor, yo quiero ser tierra fértil? Amén. Yo quiero ser una tierra abierta, lista, presta para producir y crecer en mi vida. Entonces el escritor nos dice: mira, has recibido la palabra, Dios te ha dado líderes, Dios te ha dado pastores para que te enseñen la verdad de la palabra. Pero luego mira la segunda parte del verso 7, punto y coma: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces el escritor dice: miramos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales, y no son perfectos, pero son ejemplos de fidelidad. Y yo creo que tú puedes identificarte con esto. Yo puedo identificarme con esto. Como Dios ha puesto líderes en mi vida a lo largo de mi vida que han servido como un referente de la fe, de la perseverancia, como un ejemplo de que sí se puede servir a Jesús, de que sí se puede vivir en santidad. Por esto, en el contexto, el escritor ha dedicado tiempo para recapitular las historias del Antiguo Testamento. Recuerda los héroes de la fe en el capítulo 11, y nos habla de estos hombres. Nos habla de Noé y de Enoc, y nos habla de Abel y de Abraham, Isaac y Jacob y Sara y José y David, y nos habla de Moisés, para que al apuntar a estos referentes de fe, él nos dice: mira, no tienes que ser perfecto, pero en Cristo puedes ser fiel y puedes perseverar. Ellos cometieron errores, ellos pecaron, tenían carencias, tuvieron flaquezas, pero pusieron sus ojos en la patria celestial, y Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y su fe les fue contada por justicia. Y si ellos lo hicieron teniendo una revelación parcial, ciertamente tú y yo podemos, que hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el escritor dice: tenemos ejemplos. No solo hemos recibido la verdad nos ha sido ejemplificada. La verdad nos ha sido demostrada a través de vivencias y experiencias reales. ¿Alguien aquí tiene a alguien en su vida que le ha servido de un ejemplo de que sí se puede? ¿Cuántos queremos ser ese ejemplo en la vida de alguien de que sí se puede? Que nuestros hijos digan: mira, papá y mamá no eran perfectos, pero ellos aman a Dios y se aman el uno al otro. Papá y mamá no son perfectos, pero son fieles. ¿Cuántos papás dicen amén? Sí se puede. El escritor nos está diciendo: mira, cuando estás sufriendo, cuando estás desilusionado, cuando estás cabizbajo, puedes estar firme porque conoces la verdad, porque Dios te ha dado pastores, acuerda, que te han enseñado la verdad. Y mira el resultado de su conducta. Mira cómo Dios los ha sostenido y Dios los ha bendecido, y no han colapsado. Mira cómo han continuado. Pero luego el escritor hace algo hermoso. El escritor comienza con pastores, con líderes humanos, espirituales, para inspirar nuestra fe, pero luego nos lleva al referente supremo. ¿Quién es el ejemplo supremo? Dice el verso 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Me encanta esto porque él comienza en el verso 7 a animarnos. Dios te ha dado líderes espirituales, pero luego en el verso 8 él avanza y dice: mira, aun cuando tus líderes espirituales te fallan, hay uno que nunca te fallará. Hay uno que no se cansa. Que yo, después de predicar estos 3 servicios, llego a la casa y me duermo, pero él no se duerme. Él sigue sentado en su trono, atento a todos los asuntos del universo, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Pon tu fe en él. Tú y yo nos debilitamos y vemos a nuestros hijos y nos vamos a dormir, y dormimos sin seguridad alguna, porque decimos: yo no puedo garantizar que la ciudad va a estar protegida, que el almacén seguirá lleno y que todo va a estar bien. ¿Por qué entonces los padres cristianos dormimos como bebés recién nacidos? Porque así dormimos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted duerme así, hermano? Se le nota en esa piel rejuvenecida que usted duerme, pero bien que duerme, porque somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Dígame, anímeme, ¿sí o no? ¿Cómo un hijo de Dios duerme con tanta paz?
Si en la noche nosotros no cuidamos de la ciudad en vigilia, nosotros no llenamos el almacén mientras dormimos, ¿cómo entonces dormimos en paz? Porque mientras nosotros dormimos, Él vela por la ciudad. Él vela por el almacén. Él cuida de los nuestros, porque Él no ocupa descanso, reposo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El escritor dice: la verdad de Dios está establecida, ligada a su naturaleza inmutable, que Él no cambia. Por eso podemos estar firmes, porque aunque la cultura cambie, opiniones evolucionen, situaciones cambien, Jesús no cambia. Él es el mismo, Él no falla, y ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora quiero que notes algo poderoso. El escritor dice, en primer lugar, podemos estar firmes cuando conocemos la verdad. Dios nos ha dado líderes para enseñarnos la verdad, y sobre todo tenemos a Jesús, nuestro Salvador inmutable, que no cambia. Pero luego nos da una advertencia. ¿Qué nos da, iglesia? Mira esta advertencia en el verso 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces mira esto, el escritor dice: la verdad de Dios es tan importante, la escuchas a través de la predicación con tus líderes espirituales, te ha sido revelada plenamente en la persona de Jesucristo, pero la verdad también tiene un efecto protector. La verdad de Dios te protege de desviarte, porque hay doctrinas raras, extrañas, novedosas, que están saliendo cada día, confundiendo y engañando a tantas personas. Pero cuando tú conoces la verdad, puedes distinguir entre la verdad y la falsedad. Pero la razón por la cual mucha gente se desvía es porque no conocen la verdad. Porque escucha esto atentamente: ¿cómo vas a pararte firme en una verdad que no conoces? ¿Cómo vas a pararte firme y defender una doctrina que no conoces? Entonces el escritor nos dice: el peligro existe, ten mucho cuidado. No dejes que alguien o algo te desvíe, porque hay gente más interesada en escuchar novedades que en conocer la verdad de Dios. Tú y yo lo sabemos. Si yo les digo, hermanos, el miércoles los quiero invitar a todos, porque vamos a hacer un estudio de la salvación. Con mucha dificultad llegarían algunos. Pero si yo les digo, el miércoles llega un profeta internacional, me hacen fila, porque la gente está aquí expectante que el profeta intergaláctico sondee el santuario y le diga: tú con la camisa azul, así te dice el Señor, 3 negocios nuevos en el 2026 para ti. Y se desmayan, iglesia, se desmayan. Y luego cuando se levantan y se reincorporan, la primera pregunta es: ¿lo grabaste? Quiero la evidencia. ¿Lo grabaste? Y quiero que me escuches. No quiero tratar con ligereza algo real, porque somos una iglesia del Espíritu y creemos que Dios habla. Pero tú y yo no somos movidos por doctrinas extrañas o revelaciones del hombre. Nuestra firmeza está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es lo que transforma. Tú y yo no dependemos de cada campaña del año que un profeta me diga si la voy a hacer o no la voy a hacer. Yo vivo de la palabra de Dios. Mi fe está en la palabra de Dios. Su palabra no pasará. Su palabra es verdad. El mismo Jesús que he estudiado, en el cual he creído y el cual he sentido, es el mismo Jesús que en aquel glorioso día le veremos cara a cara, tal cual Él es. Entonces el escritor dice: ten cuidado de este peligro real de desear novedades y espectáculo. Ahí va la gente corriendo, que llega este profeta, o que hay este gran concierto, o que hay un gran mover de Dios. Pero nos aburre lo que sí nutre y transforma: la oración, la lectura de la palabra, las disciplinas espirituales.
Te aburre ir al TV Grupo, te aburre venir cada domingo, te emociona ir con un profeta internacional, pero esto que hacemos del día a día, esto es lo que nutre. Esto es lo que cambia y te lleva a un crecimiento espiritual. Y escúchame atentamente, solo los maduros aman lo que nutre. Pero los insensatos, y hablemos con humildad porque todos lo hemos hecho. ¿Están conmigo? No te emociones con esos amenes, porque esto es para ti y es para mí. Entonces, si vas a lanzar un amén, lánzalo con gracia, porque también es también para ti. ¿Cuántos no nos hemos dejado llevar por emociones, por sensacionalismo, por espectáculo? Y no hemos aprendido a amar. Y todos empezamos así como niños. Lo que queremos es helado con un montón de dulces y azúcar. Tú sabes cuando vas a esas tiendas donde sirven helado y te dejan ponerle dulces y cosas arriba, y los niños es un descontrol. Tiene que haber un adulto por niño, porque entran ahí y dicen: gomitas, échale de estos y lo otro. Y tú dices: esto es un volcán de azúcar y colesterol y diabetes, esto está terrible. Y los tienes que parar y controlar, porque no han madurado para tener control, dominio propio, moderación. Van y se descontrolan. Y así somos muchos de nosotros cuando empezamos en la fe. Que allí va un profeta, que acá está un concierto grande, que acá hay otro mover del espíritu. Y amamos lo que satisface el oído y no hemos aprendido a nutrir nuestro espíritu. Pero cuando maduras, ¿cuántos quieren madurar? Cuando maduras espiritualmente, te levantas por la mañana y no le dices: Señor, dame helado de chocolate, vainilla. Dices: Señor, dame un buen pedazo de brócoli con quinoa. Dame un pollito así asado, Señor, con muy poquita sal. Dame la proteína que nutre mi alma. No quiero solo conciertos y avivamientos y moveres. Señor, cada día tu ley es mi deleite. Tu presencia es el anhelo de mi alma. Caminar contigo es lo que más quiero. Escuchar tu voz es lo que más deseo. Profundizar en el océano de las escrituras y nadar y nadar y nadar, porque hay más y más tesoros que me esperan. Lo que amo es tu palabra. Lo que amo es tu presencia, porque tu palabra me nutre. Tu presencia me sustenta. Tu Espíritu Santo me haces libre. Lo que quiero es lo que me transforma. Y el escritor, para retarnos y desafiarnos, nos dice algo muy importante. Él dice: mira esto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y mira el contraste: no con viandas. ¿No con qué? Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces aquí el escritor hace un contraste entre los que han entendido que esto es por la gracia de Dios y no por obras propias. Y él alude a algo que estaba ocurriendo en el primer siglo, donde muchos judaístas estaban imponiendo prácticas religiosas sobre cristianos y les estaban diciendo: no basta creer en Jesús, tienes que creer en Jesús y seguir estas reglas de dieta, de alimentación. Tienes que creer en Jesús y cumplir con estos rituales y fiestas judías. Y el escritor dice: mira, tú puedes seguir todas estas viandas, comer cosas específicas, seguir todas estas reglas de alimentación judías, pero si tú no tienes a Cristo, todo con buena salud, te vas a ir directo al infierno. Si tú no tienes a Cristo, todo saludable y fuerte, te vas a perder. Porque lo que transforma no es lo que metes por tu boca, lo que transforma es lo que pasa de adentro hacia afuera. Y el único que penetra el corazón, lo más recóndito del alma, y transforma el corazón, es Cristo Jesús. Entonces el escritor está diciendo: tú y yo podemos querer con obras o con afán ir a cierto lugar, que corre la voz de que acá hay un río, hay un aceite, que si compras este aceite enfermedades se sanan, que si vas a este río y te bautizan en ese río, doble bendición cae sobre ti. Y la gente anda obsesionada con estas doctrinas extrañas, raras, de moveres del espíritu contrarios a la palabra de Dios, que no son del espíritu, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, que no confunde, pero que trae todo a la luz de la verdad.
Que cuando tú sales de una experiencia en la iglesia no debes salir confundido, asustado, debes salir retado y bendecido, porque Él es un Dios de orden. ¿Están conmigo? Y el escritor está diciendo, mira, hay tantos que están siguiendo, comiendo estos reglamentos con viandas de comida, de esto y lo otro, y no han comprendido que esto es por gracia. Mira lo que él dice, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Que todos los que siguen estas reglas y tratan con obras de ganarse el favor de Dios, no hay provecho alguno detrás de esto. Porque él dice, el verdadero provecho ocurre en el corazón de aquel que ha recibido la gracia de Dios. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué? La palabra de Dios, cuando tú la escuchas, te da gracia, te fortalece, te sustenta. Y déjame recordarte el día de hoy, por si se nos había olvidado, Dios no ocupa que le sumen a su sabiduría. Su sabiduría es infinita. Nadie necesita sumarle a la Biblia. La Biblia está completa e integral y es el consejo de Dios. Lo que tú necesitas no es nuevas revelaciones. Lo que necesitas es estudiar lo que Dios ya ha revelado. Nadie tiene que sumarle a Dios. Dios es infinito. A Dios no le hace falta nada. El escritor está diciendo, este es el poder de la palabra de Dios. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y recuerdas Timoteo que fue un joven que venía de una familia mixta, que venía de una madre judía, de un padre gentil, que el Señor comenzó a levantar en la comunidad en Éfeso. Y Pablo le dice, mira, lo que tú aprendiste de tu madre, de tu abuela, lo que también yo te he enseñado, no te apartes de esta verdad. Mira lo que le dice, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué te pueden hacer? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Es qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando un hombre, una mujer de Dios se mete en la palabra de Dios, tus relaciones empiezan a sanar, tus finanzas entran en orden, tu salud se compone. Y la gente dice, pues este fue un seminario de negocios, a un seminario de salud, a un seminario de relaciones interpersonales. Este fue a muchos seminarios. No, es que la palabra de Dios es útil, te hace sabio. Pero eso es que habemos muchos que en el mundo no teníamos quizá todo el conocimiento, todas las credenciales, toda la capacitación. Pero cuando tú viniste a Cristo, Cristo cambió tu vida y te dio sabiduría. Y empezaste a aprender a administrar y a prosperar. Y la gente dice, ¿cuál es la fuente de tu prosperidad en tu vida? No son perfectos, pero veo una familia sana, bendecida, que ama a Dios. ¿Cómo le hiciste? ¿A qué taller fuiste? ¿En qué universidad estudiaste? Y tú le dices, mira, lo único que yo sé es que cuando vine a Cristo, Cristo cambió mi vida. Y la palabra de Dios me ha hecho sabio. Y la palabra de Dios es útil y me ha transformado. El escritor dice que la palabra de Dios, la verdad de Dios que viene a nosotros, fortalece el corazón a través de la gracia de Dios. No con doctrinas raras, no con intentos en nuestra capacidad humana. Porque las obras del hombre, escucha esto, pueden modificar conducta, pero solo Dios puede transformar tu corazón. Porque aún al modificar tu conducta y empezar a hacer algo correcto, aunque lo estés haciendo a la fuerza, no puedes cambiar el deseo de que quieres hacer lo incorrecto. ¿Viste? Que aunque estás haciendo lo que deberías de hacer a la fuerza, modificando tu conducta, tu corazón está diciendo, no quiero hacer esto, quisiera hacer lo otro. Y tú puedes modificar tu conducta, pero no puedes cambiar tus deseos. Pero Cristo no solo modifica tu conducta, Él cambia tu corazón. Él cambia tus deseos. El escritor dice, estás firme cuando conoces la verdad. Pero en segundo lugar, escucha esto, ve conmigo al verso 10. El escritor dice, estás firme cuando sigues a Jesús.
No es solo recibir la verdad y crecer en moralidad y crecer en sabiduría. Él dice la verdad que recibimos a través de pastores y líderes espirituales y el ejemplo de Jesús que nunca cambia es para apuntarnos a seguirlo a Él. Mira lo que dice el verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces el escritor, siguiendo su patrón de tomar símbolos y conceptos del Antiguo Testamento y revelarnos la interpretación plena en la persona de Jesucristo de esos símbolos y figuras y personajes, ahora en el capítulo 13 nos apunta a las figuras del sistema sacrificial. Y a lo que él alude aquí en el versículo 10 es al día de expiación. Di conmigo, el día de expiación. El día de expiación ocurría una vez al año en el calendario judío y era un momento tan importante donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, la tienda de reunión, para presentar sacrificio para expiación de pecados por su pecado y por el pecado del pueblo. Y la escritura dice que esto ocurría una vez al año en el día de expiación. Ahora quiero que escuches esto atentamente. Era costumbre, de acuerdo a la ley de Moisés, que habían ciertos sacrificios de animales en los cuales con ciertos sacrificios la carne de esos animales quedaba para el sacerdote y su familia. Pero en este caso nos dice el versículo 10 que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque está aludiendo al día de expiación. Porque en el día de expiación, en contraste a otros sacrificios, el sacerdote no se comía la carne de estos animales, sino que en el día de expiación la carne de esos animales, de un becerro de expiación y de un macho cabrío, tomaban esa carne fuera del campamento. ¿Dónde la tomaban? Y la quemaban, porque esa carne representaba el pecado del pueblo. Solo esto ocurría en el día de expiación. Y Dios instruyó en Levíticos capítulo 16. Escucha esto. En Levíticos capítulo 16 Dios le dio estas instrucciones a Moisés y le dijo: esto vas a hacer. Aarón, como sumo sacerdote, va a tomar un becerro de expiación y va a presentar ese becerro como sacrificio por su pecado y el pecado de sus hijos como sumo sacerdote. Y tomará la sangre de ese becerro y entrará hasta el lugar santísimo y salpicará esa sangre sobre el altar de Dios, sobre aquel asiento de misericordia. Y después de hacer esto, escucha esto, ahora Aarón, el sumo sacerdote, recibía expiación por sus pecados y podía entonces tomar a un macho cabrío y sacrificarlo por los pecados del pueblo. O sea, el sacerdote tenía que ser purificado para poder luego representar al pueblo. Y luego tomaba la sangre del macho cabrío, igual salpicaba en el lugar santísimo, y tomaba aquel becerro y aquel macho cabrío y los llevaba fuera del campamento y los quemaba. Y tomaba un segundo macho cabrío y lo dejaba ir al desierto. Y quemaba esa carne, porque esa carne representaba el pecado del pueblo. Ahora quiero que escuches la interpretación que nos da el escritor. Vuelve conmigo a Hebreos 3 y mira lo que él dice, verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Mira esto, verso 12. Por lo cual también Jesús, ¿quién? Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora mira la profundidad de esto. El escritor nos dice: en el día de expiación el sumo sacerdote hacía estos sacrificios, el becerro de expiación y el macho cabrío, y después de presentar la sangre en el lugar santísimo, sacaba esa carne fuera del campamento y la quemaba. Ahora mira lo que dice el escritor: Jesús entró al lugar santísimo como el Cordero de Dios y nuestro gran sumo sacerdote. Pero él no entró con un becerro ni un macho cabrío. Él presentó su propia sangre y su propia carne. Y después de aquel sacrificio, dice la palabra que después de los latigazos, y los soldados romanos le pusieron una corona de espinas y se burlaron de él llamándolo el rey de los judíos, le pusieron una cruz y le dijeron:
que caminar arrastrando aquella cruz desde la ciudad hasta fuera de la ciudad, a un monte pequeño llamado Gólgota. Y dice la palabra que mientras él iba en camino, era tanta la sangre que había perdido y tan cansado que estaba, que cayó. Y los soldados llamaron a un pasajero llamado Simón de Cirene y le dijeron: levanta tú la cruz y ve con él. Y llegó hasta fuera de la ciudad. ¿Dónde? Fuera de la puerta y del campamento. Y fue hasta aquella cruz en Gólgota. Como aquel becerro de expiación y aquel macho cabrío, los sacaban fuera del campamento y los quemaban. Jesús llevó nuestro pecado sobre él, y él salió de la ciudad para que a través de su sangre tú y yo tuviéramos entrada hasta el lugar santísimo. Pero él no presentó un sacrificio para un año que tendría que repetir el año entrante. Él presentó un solo sacrificio propicio, su sangre y su cuerpo, y fue más que suficiente para que todos aquellos que crean en su nombre tengan entrada hasta la misma presencia de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que el domingo de resurrección ya pasó, pero la victoria sigue. Alguien haga ruido, porque la sangre de Cristo te purifica de todo pecado. Él salió de la ciudad. Él pasó más allá de la puerta. Él fue ese sacrificio por nuestro pecado. Nosotros no podríamos. Dice el escritor en el versículo 10, los sacerdotes no podían comer, el sumo sacerdote no podía comer esa carne, porque esa carne representaba el pecado del pueblo. Era un sacrificio, una ofrenda de pecado para expiación. Pero Cristo no solo presentó su sangre y su cuerpo, sino que al hacerlo nos purificó también, para que tú y yo podamos acercarnos a la mesa del altar y comer lo que nosotros no compramos y beber lo que nosotros no servimos. ¿Acaso tú compraste la paz que ahorita experimentas? ¿A dónde fuiste? ¿A qué mercado? ¿A qué ciudad? ¿A qué pueblo? ¿A qué monte subiste y ascendiste para garantizar el gozo que hoy inunda tu ser? Eso lo compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta victoria de la cual tú eres partícipe, la garantizó Cristo cuando salió de la tumba. El escritor dice: escucha, esto es lo que Cristo ha hecho. Ahora, ¿cómo debemos responder? Versículo 13: salgamos pues a él. ¿Hagamos qué? Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El escritor dice: tú y yo estamos firmes cuando seguimos a Jesús. Y no solo puedes seguir a Jesús en gloria, tienes que seguirle en vituperio. Si quieres seguirle en resurrección, tienes que imitarle en crucifixión. No hay atajos a la gloria de Dios, no hay atajos a la santidad. El escritor nos está recordando: la salvación es gratuita, pero la santificación te costará todo. Sal de tu comodidad, sal de la ciudad y ve afuera de la ciudad, más allá de la puerta, e imita a aquel que fue al madero, imita a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y si le imitas en muerte, le imitarás en resurrección. El escritor dice: salgamos. ¿Hagamos qué? Salgamos de nuestra comodidad, salgamos de lo que es fácil. Seguir a Jesús significa dejar lo que es seguro y lo que es cómodo. ¿Que es más cómodo ser pluralistas? Claro que sí. Es más cómodo ir a la fiesta de la familia y estar de acuerdo con todos. Oh, tú eres de esta religión, estás bien, y tú eres de esa religión, está perfecto. Al fin del cabo, la vida es como un caldo, échale tu sazón y todos nos vamos al cielo. Es fácil ser pluralista, es fácil ser universalista, todos se van a salvar. Pero te cuesta mucho decir: solo hay un camino, una verdad, una vida. Y no es algo, es alguien. Su nombre es Cristo Jesús.
Solo hay uno que salva, que redime, que restaura, que sana enfermos. Es Jesús, no hay otro. Jesús se para solo. Por eso Hebreos nos ha enseñado, Él está sobre todo. Su supremacía es eterna, su grandeza es eterna, su inmutabilidad no tiene fin. Él no cambia. Él se para solo en un pasillo solo, en un trono solo. No hay nadie a su derecha, a su izquierda. No hay dioses falsos que se comparen a Él. No hay adversario delante ni detrás de Él. Él es el Dios todopoderoso. Él es el único que salva. Es más cómodo quedarnos en nuestro pecado, abrazar toda clase de creencia, pero te va a costar seguir a Jesús. Me va a costar seguir a Jesús. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Llevando qué? Llevando su vituperio. Sabes, los hijos de Dios no sufrimos sin sentido. Los que sufren lejos de Dios tienen que inventar, tienen que hacer un circo psicológico para reconciliar el sufrimiento. No, es la vida, solo somos materia, es mala fortuna, es que así son las cosas, es que no hay propósito, y algo que saben en su interior que no reconcilia ni sacia el corazón. Tienen que inventarse toda clase de circo cognitivo. Pero tú y yo estamos satisfechos en esto. Sufra lo que sufra y venga lo que venga, yo reinaré con Él para siempre. Yo estaré en gloria para siempre. Por eso Él dice, verso 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora ojo con esto. Él no está diciendo que esta ciudad no importa. Él no está diciendo que esta vida terrenal no importa. No, trabaja duro, gana bien, cuida a tu familia, disfruta lo que Dios te ha dado y sirve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él está diciendo es que esta ciudad, ojo, no es permanente. Esto va a acabar. Nuestra esperanza está en la ciudad por venir, en la patria celestial. Todo esto va a acabar. Todo esto es lo mismo. El libro de Eclesiastés nos enseña que la vida es cíclica. El libro de Eclesiastés nos enseña que la vida es cíclica. ¿Qué significa eso? Ayer lavaste trastes y hoy los vas a lavar otra vez. Y mañana prepárate. No te caigas de tu asiento. Mañana prepárate. Vas a lavarlos otra vez. Y vas a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez. Y la palabra nos dice que todo debajo del sol se repite. Todo lo que experimentas y has experimentado, escúchame, lo vas a hacer otra vez y otra vez. Y cada vez que lo hagas otra vez va a perder un poco de esa novedad, un poco de esa pasión, un poco de ese efecto por el resto de nuestros días. Yo sé que no quieres escuchar esto, pero yo he venido a decirte, lo vas a lavar trastes. Por el resto de tus días vas a comer y luego digerir y luego tener hambre otra vez. ¿Y sabes cuál es la única diferencia? Que al pasar el tiempo, esto que haces una y otra vez, lo haces pero con menos fuerzas y con menos vigor y con menos pasión. Y llegará el día donde tú no tomas esa cuchara que has tomado por 80 años de tu vida, 90, 100 años de tu vida, y no la pondrás en tu boca, sino que alguien más la tendrá que poner. Y llegará el día en tu edad anciana que mirarás a un joven haciendo lo que tú hacías con una facilidad y destreza, y ahora tienes que pagar para que otro joven lo haga, y estás parado ahí viéndolo hacer lo que tú sabes hacer y dices, solo no puedo hacerlo por estas rodillas. Y un día vas a encontrarte en un mercado caminando y vas a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no es que quiera infundir en ti temor, pero te estoy diciendo, nuestras fuerzas se van a desgastar. Este cuerpo va en declive. Por eso cada día estás notando cosas que no notabas. Se me está cayendo el cabello y la piel me está cambiando. Y la tecnología no va avanzando al grado del declive de nuestro cuerpo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y llegará el momento donde tu lucidez ya no será la misma y tu retención de memoria ya no será la misma. Y en ese momento te darás cuenta, ¿qué fue en mi vida?
más que 80 cumpleaños, 80 fiestas de Nochebuena o 80 aniversarios? ¿Qué fue mi vida? Más que 80 años de tomar cuchara a plato y cuchara a boca. ¿Qué fue mi vida? Del sol asciende y el sol baja. ¿Qué fue mi vida? Un abrir y cerrar de ojos, un momento, un instante. Porque esta ciudad no es permanente, pero el que pone sus ojos en la ciudad de porvenir, la ciudad celestial, la patria celestial, invierte en la ciudad por venir. Allí no hay quien hurte. Esa ciudad es eterna. Ahí hay abundante paz y gozo y victoria. El escritor nos está recordando: seguir a Jesús cuesta, sí que cuesta. Salir afuera con Él, a donde Él está, cuesta, sí que cuesta. Pero más es lo que ganas en Cristo que lo que dejas atrás. Más es lo que Él hace por ti que lo que tú pudiste hacer por ti mismo. La recompensa supera el costo. El escritor dice: estás firme cuando conoces la verdad. Estás firme cuando sigues a Jesús. Pero por último el escritor nos dice, aquí cerramos: estás firme cuando respondes con adoración. Mira lo que nos dice el versículo 15. Así que, ¿qué dijo? Así que, dicho de otra manera, debido a esto. O sea, el escritor dice: así que, debido a esto, debido al hecho de que hemos recibido la verdad, tenemos pastores, podemos imitar el resultado de su conducta. Debido a esto, de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debido a esto, de que Él salió, Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios, que fue más allá del campamento, fuera de la puerta y de la ciudad, para presentar un sacrificio perfecto, para darnos acceso a la presencia de Dios. Debido a esto, así que, ¿cómo debemos responder? Dice el escritor, verso 15: así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El escritor nos dice: debido a esto, así que démosle a Dios sacrificio de alabanza, con dos cosas que debemos comprender. Número uno, que debemos hacerlo siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y número dos, que lo hacemos debido a Él, por medio de Él. ¿Viste lo que Él dice en el verso 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea que la alabanza que ofrecemos a Dios la ofrecemos por medio de Jesús, porque Jesús nos compró el acceso y la capacidad de poder entrar al lugar santísimo y alabar a Dios. El escritor dice: debido a todo esto, así que responde con adoración. ¿Qué clase de adoración? Número uno, adoración de labios, sacrificio de alabanza. Siempre. ¿Cuándo? Aquel que está cabizbajo, desilusionado, deprimido, cansado, escúchame, este también es un buen momento para alabar a Dios, porque la escritura dice: siempre. ¿Cuándo? Siempre ofrécele sacrificio de alabanza. Es un sacrificio, porque alabar a Dios no siempre es fácil. No es fácil ni causa de deleite alabar a Dios cuando estás enfermo, cuando estás sufriendo. Pero te puedo decir algo el día de hoy, amigo, hermano: siempre es el momento oportuno para alabar a Dios. Estés en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en escasez, en enfermedad o en salud, sea un día bueno o un día malo, siempre es el momento propicio para presentar sacrificio de alabanza. Siempre es el momento correcto para alabar a Dios, porque Él es digno de alabanza. Y el escritor no nos deja como con un concepto ambiguo que tú y yo lo podemos, cada quien interprételo a su manera. No, pues yo alabo a Dios acá callado por dentro, porque Dios sabe que yo soy introvertido, pero Dios me conoce. ¿Cuántos han dicho eso? Vienes a la iglesia, tus brazos cruzados, te tomas unas siestas riquísimas. Yo me considero una persona que grita mucho. Quieren que grite más, porque gente se relaja en Templo Betania.
y cobran un sueño que, wow, llegan así con los brazos cruzados, se levantan y dicen: qué bonita enseñanza, no escuché nada, pero se sintió tan bonito. Estoy listo para irme a mi casa y disfrutar mi domingo por la tarde. Pero el escritor no dice: adórale a tu manera. Y él no dice: grita y danza y habla con tus palabras hacia Dios. Solamente si eres extrovertido, carismático, ruidoso. Él dice en el versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, como diciendo, te voy a decir exactamente a lo que me refiero, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes cuál es la alabanza que Dios quiere? Que tú abras tu boca y que exaltes su nombre. Eso agrada a Dios. Poniendo a un lado tu personalidad, agrada a Dios que tú abras tu boca. Satanás te quiere callado en la iglesia, observando, meditando, espectador y no partícipe, porque Satanás sabe que el día que te conviertas partícipe, algo se va a desatar en ti, algo va a ser liberado en ti, porque Satanás no quiere que abras tu boca. Él quiere que vivas callado, enmudecido, en temor, en vergüenza, en inseguridad, en orgullo. Pero el que abre su boca y alaba a Dios. Alguien en Templo Betania puede abrir su boca como por 10 segundos. Dale alabanza, dale fruto de labios, dale sacrificio de alabanza. Si Él ha sido bueno, alábale. No te quiero incomodar, pero escúchame. No sabes cuántas caras veo así. ¿Te ayudo? Quizá tú fuiste a una fábrica el día que naciste y compraste aire, pulmones, y por eso no sientes este deber. Pero el resto de nosotros sabemos que desde el vientre de nuestra madre Él nos formó, que antes de ser concebidos ya existíamos en su mente. Por eso nos es demasiado difícil callar nuestra boca y no darle alabanza a aquel que la merece. Dale gloria.